La pandemia del coronavirus ha puesto en jaque a casi todos los sistemas de salud del mundo. El efecto devastador de un virus nuevo se ve potenciado en países en desarrollo o subdesarrollados, donde los sistemas de salud precarios, mezclados con la ineficiencia administrativa y la corrupción sistémica, hacen que países como el nuestro representen un terreno fértil para la expansión de una nueva enfermedad letal. Sin embargo, a lo largo de los últimos meses han habido esfuerzos considerables por parte de la comunidad científica en nuestros países para entender, paliar y combatir a la COVID-19 de la manera más acertada posible, tanto desde el punto de vista de la biología, de la química, de la bioquímica y de la física. El presente trabajo busca entender la dinámica de propagación del coronavirus en la sociedad boliviana. Para esto hemos analizado los datos oficiales del Ministerio de Salud para poder hacer un ajuste de la curva de infectados con modelos que funcionan para otros países. Entre otras cosas, hemos analizado un modelo epidemiológico acorde a la dinámica de la sociedad boliviana llamado el modelo compartimental CIRAST, que por sus siglas en inglés representa los compartimientos de la población de susceptibles a enfermarse, infectados sintomáticos, infectados asintomáticos, recuperados y muertos. Dadas las características de la enfermedad, la fracción de asintomáticos es capaz de contagiar la enfermedad, pero no puede fallecer a causa de la misma, lo que coincide con lo que se sabe acerca de la COVID-19. Por otro lado, la parte de la población de infectados sintomáticos son propensos a contagiar, recuperarse o fallecer. Dado que es posible disminuir la tasa de contagio con las cuarentenas, sean estas rígidas o dinámicas, y con las necesarias medidas de aislamiento social, es posible generalizar un poco más este modelo con un parámetro de no cumplimiento de medidas de aislamiento social. Cuando este parámetro es igual a 1, se tiene la propagación libre de la enfermedad. Más aún, tomando en cuenta las características heterogéneas de nuestra sociedad, hemos estudiado la generalización de este modelo tomando en cuenta dos poblaciones diferenciadas por la base económica que tienen. Así, consideramos un 37% de la población como siendo parte de una economía formal, donde es posible cumplir a rajatabla las normas de aislamiento social necesarias para frenar la propagación de la enfermedad, mientras que el 63% restante pertenece a una economía informal, donde la subsistencia básica manda sobre el cumplimiento de medidas de aislamiento social. Dicho de otra forma, aquella población que vive al día y que necesita salir a trabajar para poder comer. Una parte interesante de este modelo estudiado tiene que ver con el hecho que ambas poblaciones, a pesar de estar diferenciadas, pueden tener una interacción entre individuos de las mismas. Así, tenemos un modelo bastante cercano a la realidad boliviana. Para poder inferir una curva de contagios de acuerdo con las medidas de aislamiento social impuestas por nuestras autoridades y acatadas por la población, podemos distinguir tres regiones para el comportamiento dinámico de la sociedad. La primera comprende un periodo entre el 13 de marzo y el 9 de abril, donde las medidas de aislamiento social eran laxas. La segunda región comprende la cuarentena rígida en el país, del 9 de abril al 15 de mayo, donde la necesidad, tanto económica como psicológica, empezó a primar sobre el cuidado. Lo que nos lleva a una tercera región, desde el 15 de mayo hasta el final de la evolución de la enfermedad, donde se tiene la llamada cuarentena dinámica. En el estatus de cuarentena dinámica, nuestros resultados con el modelo CIRAST dan un pico epidémico para el 22 de agosto, el cual coincide con los datos del Ministerio de Salud. Por otra parte, teniendo la dinámica de la enfermedad, es posible estudiar otro tipo de escenarios, como el de las elecciones nacionales de septiembre y octubre, y una eventual cuarentena rígida alrededor del pico que no ha pasado. Nuestros resultados muestran que el escenario electoral en septiembre representaba un riesgo serio para la salud pública debido a la cercanía de la fecha de elecciones con el primer pico epidémico, pudiendo llegar a ocasionar un segundo pico aún más alto que el primero, cosa que no pasaba en octubre. Debemos recalcar que estos resultados se obtuvieron con los parámetros calculados en julio. Al ser un fenómeno altamente dinámico, es imposible predecir con exactitud qué pasará, más aún teniendo en cuenta las nuevas medidas instauradas por el gobierno a partir de septiembre. Finalmente, hemos comprobado que el entrar en una cuarentena rígida alrededor del pico era una medida muy adecuada para disminuir la altura del mismo, pero no su duración en todos los casos, algo muy adecuado para desestresar un sistema de salud muy poco preparado y totalmente saturado.
Pretendemos continuar con esta investigación usando diversas generalizaciones del modelo estudiado, por ejemplo, tomando en cuenta las poblaciones como siendo diferenciadas por el rango etario y hacer el análisis de los datos locales para la epidemia.